Bien, saludos. Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar hoy con este estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a mirar desde el capítulo 4, versículo 9 al 12, bajo el tema Una iglesia que ama. Vamos a mirar en esta sección qué significa amar, qué nos enseña la palabra en esta sección acerca del amor entre hermanos, de cómo amar de manera práctica, cómo amar verdaderamente. Vamos a hacer lectura inmediatamente de la palabra. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Una iglesia que ama. Dentro de lo que es una iglesia ideal, en cualquier definición podremos encontrar la palabra amor y también la palabra santidad, como lo hemos visto en las enseñanzas anteriores de los versículos anteriores. Santidad y amor. Esto lo podemos encontrar desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y estos atributos de Dios son atributos comunicables, atributos que Dios ha comunicado, que Dios ha transmitido a su pueblo, a la iglesia. Y en este caso y en esta sección vamos a mirar acerca del amor fraternal. El versículo 9 inicia diciendo, pero acerca del amor fraternal. El amor fraternal, esta palabra viene del griego Filadelfia, que significa amor, afecto, caridad, caridad hermanable. Esto significa amor fraternal. Y de este amor, Pablo dice, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Resaltamos esta frase final en la que Pablo dice, vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Y es que encontramos en la Biblia la mejor lección de amor y es de parte de Dios, como encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí encontramos la mejor expresión de amor. Dios entregando a su Hijo unigénito en el sacrificio de la cruenta cruz, muriendo por nosotros los pecadores para redimirnos, rescatarnos del pecado y hacernos hijos suyos. Esta es la mayor expresión de amor. Allí está la enseñanza clara, evidente, tangible, palpable, visible para toda la humanidad. La mejor enseñanza de amor. Y no solamente esto quedó allí, dice el apóstol Pablo a los romanos, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que Dios no expresó su amor por alguien que lo amaba a Él, sino que Dios mostró su amor por aquellos que lo odiaban a Él, por aquellos que odiábamos a Dios con nuestra vida pecaminosa, injusta y corrompida. Y estando en esa condición de pecado, en obediencia al Dios de este siglo, a Satanás, Dios no tuvo en cuenta eso, sino que Él envió a su Hijo unigénito y allí, con voluntad propia, fue hacia la cruz, fue hacia el Calvario y voluntariamente entregó su vida en sacrificio por el pecado nuestro. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solamente allí queda esta frase o esta idea del amor. Aún Dios hizo algo más allá. Y dice Pablo también a los romanos, en el capítulo 5, el versículo 5, que Dios no solamente se quedó con expresar y mostrar ese amor,
sino que también derramó ese amor en nuestros corazones. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que Dios impartió ese sobrenatural amor, ese divino amor, y por medio de su Espíritu Santo derramó y comunicó ese amor eterno, ese amor de Dios en nuestros corazones. Ese grande milagro que hizo el Señor en la cruz del Calvario fue derramado en nuestros corazones. Por eso Pablo le dice a la iglesia, vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y Pablo a los Gálatas les enseña acerca del amor que es parte del fruto del Espíritu Santo. Ese amor fue transmitido por medio del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. Y empieza el fruto del Espíritu señalando el amor. Esto es algo especial, algo sobrenatural, y es un gran privilegio del cual puede contar y experimentar el creyente. No tenéis necesidad de que os escriba. Es otra frase que encontramos allí resaltable en este versículo 9. Pablo no necesitaba estar encima de la iglesia enseñándole acerca del amor, porque una iglesia en la que abunda el amor no necesita ser empujada a amar. El amor en una iglesia es el reflejo de la presencia de Dios. Y esto lo podemos encontrar en el Evangelio o en la primera carta de Juan, donde allí el apóstol del amor, conocido así el apóstol Juan, nos enseña acerca de cómo es el amor y qué significa el amor y qué es el amor. Primera de Juan 4, 7 al 13. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y como dijo a los Gálatas y a los romanos, por medio de su Espíritu Dios derramó su amor a la iglesia. Y esto refleja la presencia de Dios en una iglesia. Dios permanece en nosotros si nos amamos unos a otros, dice el apóstol Juan. Esto quiere decir que la iglesia no necesita ser empujada a amar. El amor debe ser propio de la iglesia. El amor es y debe ser su esencia. De ahí que una iglesia que no ama no conoce a Dios. Ahora, en este contexto que leímos, ¿qué es amar? El versículo 10 dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pablo en el versículo 9 y 10 está exaltando a la iglesia de Tesalónica porque se aman unos a otros y también aman a los que están en toda Macedonia. Y además les exhorta para que sigan perseverando en esa expresión de amor, que abunden en ello más y más. ¿Y a qué se refiere Pablo allí? En este contexto, el amor está sujeto a la ayuda económica de los necesitados. No solo local, como dijo Pablo, ustedes se aman unos a otros, sino también regional, como dice el versículo 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. La ciudad contaba con buena economía y los hermanos y la iglesia también,
y además tenían sabiduría para administrar los recursos, administrándolos para la gloria de Dios. Luego el versículo 11 y 12 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Así que aquí encontramos una serie de exhortaciones y consejos que el apóstol Pablo da, que no solamente expresen su amor con la ayuda económica hacia los necesitados, sino que también procuren estar tranquilos, ocupados en los negocios, trabajar con las manos, es decir, trabajar voluntariamente en sus propios negocios, a fin de que se conduzcan honradamente con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Pablo exhorta a una vida honesta, transparente y trabajadora. Tres posibles interpretaciones de este versículo 11 y 12 son las siguientes. Primero, que algunos creyentes, a causa de la inminente venida de Cristo, estaban dejando de trabajar y se estaban aprovechando del amor fraternal en la iglesia. Por eso Pablo exhorta a que se ocupen en sus negocios, que trabajen con sus propias manos, que se conduzcan honradamente y no tengan necesidad de nada. Segunda posible interpretación. Algunos creyentes estaban dejando de trabajar y se estaban entregando al evangelismo y se estaban volviendo una carga para la iglesia. Tercera interpretación, que debido a la persecución y señalamiento, algunos estaban perdiendo sus empleos, eran asistidos por la caridad de la iglesia, pero se quedaban allí amañados y ya luego no querían trabajar y se convertían también en una carga para la iglesia. Todo este contexto está rodeando esta sección. Trabajar, expresar amor, ser honrados, ser honestos, dar buen testimonio en este sentido. Y además encontramos entonces esta expresión de amor que Pablo le enseñó y le sigue enseñando a la iglesia. Y esto no es algo nuevo que vemos en este capítulo 4, versículos 9 al 12. Es algo que Pablo aprendió, es algo que Pablo vio, es algo que Pablo escuchó, porque así también inició la iglesia primitiva. Los apóstoles, podemos encontrar en Hechos capítulo 4, versículo 34 al 35, donde allí vemos una fuerte preocupación por los necesitados de la iglesia, donde dice la palabra allí. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Así que esto se estaba evidenciando en la iglesia primitiva, en la iglesia naciente, la iglesia que apenas estaba en sus albores, y esta expresión de amor era latente, un amor derramado puro en ellos, hacía que hubiera esparcimiento económico también para ayudar a los necesitados de la iglesia, de tal manera que no había ninguno que padeciera necesidad. Ahora, los apóstoles y la iglesia no estaban aquí practicando una especie de socialismo, como conocemos políticamente una teoría o una política que quiere confundir esta sección de la palabra con políticas sociales. No, la iglesia estaba actuando de forma natural por la expresión de amor hacia Dios y hacia los hermanos. Esto no era una doctrina impuesta, esto era una evidencia del real amor que había en el corazón de la iglesia. Y luego encontramos en Hechos capítulo 20, donde Pablo también puso por obra esto y también enseñó a los ancianos acerca de esto. Hechos capítulo 20, versículo 33 en adelante. Ni vestido ni oro de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido,
Pablo trabajó con sus propias manos, haciendo tiendas, y allí podía solventar sus necesidades y las necesidades de los que lo acompañaban a él, no siendo carga a ninguno en ninguna parte. Y Pablo dice, en todos he enseñado que, trabajando así, con sus propias manos, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así que esto es algo que se siguió enseñando, transmitiendo por causa del amor de Dios en el corazón de esta iglesia pura. Esto es algo bello y esto es algo a lo que también estamos llamados a hacer hoy. Si realmente hay un amor de Dios en nuestros corazones y podemos entender y comprender y experimentar el perdón de Dios de nuestros pecados, podemos también llevar de forma natural, por medio del fruto del Espíritu Santo en nosotros, esta práctica de la iglesia. Y esto no debe ser impuesto, esto debe ser llevado a cabo voluntariamente. De ahí que una iglesia que no da para sus necesitados es una iglesia que no ha aprendido a amar. Lamentablemente esto es escaso en las iglesias. A veces se impulsan programas para ayudar a los necesitados y no se llegan a las expectativas. O a veces ni siquiera se impulsa esta ayuda a los necesitados. En algunos casos y algunas iglesias se propicia una canasta familiar, pero a veces eso no pasa de una libra de algún par de productos de cocina y no puede ni siquiera solventar a una sola persona. Esto es lamentable. La iglesia tenía esto como práctica voluntaria, una práctica que nacía del corazón de todos los hermanos. Y esto es algo que también debemos traer hoy y por eso estamos observando estos textos. Es algo que se debe impulsar dentro de las iglesias, porque en las iglesias hay necesitados. En las iglesias hay personas que no comen de forma correcta. En las iglesias hay personas a las cuales hay que extenderle la mano. Y todo esto lamentablemente se da por el mal uso de los recursos financieros de muchas iglesias, donde todo lo que entra en un alfolí es para engrandecer las arcas de una sola persona, cuando el sistema financiero bíblico nunca fue así. Nunca podemos ni encontramos al observar las escrituras que la ofrenda que recogía la iglesia era para enriquecer a una sola persona, a un pastor, a un anciano. Los recursos de la iglesia eran para la iglesia, incluyendo al pastor, los ancianos. Pero lamentablemente hoy todo lo que entra en una bolsa, en un alfolí, se va para una sola persona y algunos se están enriqueciendo a costilla del evangelio. La palabra enseña que el que anuncia el evangelio viva del evangelio, pero no enseña que el que anuncia el evangelio se enriquezca del evangelio. Y lamentablemente algunos se están enriqueciendo del evangelio, mientras dentro de sus propias iglesias hay hermanos que padecen necesidad. Y esto no es más que la muestra de una iglesia que no ha aprendido a amar, de una iglesia que no conoce a Dios, de una iglesia que no ama. Una iglesia que ama, da para sus necesitados. Amar no es expresar amor simplemente en palabras para los hermanos desde un púlpito, sino que debe ser, como dice el apóstol Pablo aquí a los tesalonicenses, es apartar recursos también para los necesitados de la iglesia. Una iglesia que no da para sus necesitados no ha aprendido a amar. Una iglesia que ama, da para sus necesitados. Una iglesia que ama. Bien, no siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo y seguiremos en la próxima con la siguiente sección de este capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Que el Señor les continúe bendiciendo y gracias por su atención.